Hola, buenos días. Buenos días. Espero que estén bien. Buenos Nuevamente días. por aquí el día de hoy para comenzar nuestra clase del día de hoy, que pues no es otra sino continuar con lo que ya veníamos trabajando, conociendo acerca de los métodos alternativos a la solución de conflictos. Y pues en las clases anteriores habíamos hablado acerca de la mediación, habíamos hablado de la conciliación y pues el día de hoy nos corresponde entonces tratar el tema del arbitraje. El arbitraje entonces es otro método alternativo a la solución de conflictos y el arbitraje va va a ser una solución extrajudicial. Es decir, vamos a solicitar una conciliación extrajudicial. Es un derecho ante el conciliador que suspende el término de prescripción o de caducidad. Al igual que los otros métodos alternativos de solución de conflicto, el arbitraje también va a suspender la prescripción o la caducidad. Pero ¿en qué sentido? Pues en caso de que este arbitraje no se cumpla o no se cumpla con ese laudo arbitral, que a esta decisión, a esta sentencia, para que así me puedan entender, lo llamamos laudo arbitral. La suspensión se da en primer orden por cualquiera de estos eventos. Eh, en el caso de que no se cumpla, como ya los dije, no se cumple con el arbitraje, entonces, pues se suspende siempre y cuando haya un laudo arbitral. Este va a suspender ese término de la prescripción y la caducidad, y en caso de incumplimiento, pues entonces nosotros vamos a tener suspendido en el tiempo esa prescripción y esa caducidad. ¿Qué es el arbitraje o qué viene a ser el arbitraje? Es un método de solución de conflictos mediante el cual personas naturales o jurídicas, cuando hablamos de personas naturales hablamos de seres humanos, y cuando hablamos de personas jurídicas hablamos de aquellas personas o aquella figura o ficción que pues le da a una ficción la capacidad de tener derechos y pues contraer obligaciones. Este método alternativo va a ser usado o va a ser utilizado mediante un previo acuerdo en donde pueden someter a la decisión de uno o varios árbitros. Recordemos que entonces, siempre cuando hablamos de solución de conflictos es porque hay dos partes, o por lo menos dos partes, pudieran ser más de dos partes, pero por lo menos van a haber dos partes en conflicto y que a través de un acuerdo van a someter ese conflicto a una figura que lo vamos a llamar árbitro. Las disputas surgidas o que puedan surgir siempre tienen que ser en materia de libre disposición. No podemos someter a arbitraje materias que son de orden público, sino que tiene que ser materias que sean de libre disposición. Es decir, que las partes puedan disponer de ello y que a través de eso puedan ser sometidas a un arbitraje. Los sistemas heterocompositivos se van a caracterizar porque una persona individual, que en este caso lo vamos a llamar juez o árbitro,
o colegiada, que puede ser un tribunal o colegio arbitral. Cuando hablamos de colegiada es porque está compuesta por varios árbitros o varios jueces. Que es necesario que también, nosotros lo veníamos viendo en los otros dos métodos alternativos a solución de conflictos, como lo era la mediación y la conciliación, en donde señalábamos que pues estas figuras, tanto del mediador como del conciliador, debía ser imparcial. Lo mismo sucede con el árbitro o los árbitros en este caso cuando pues el arbitraje se presente ante un órgano colegiado. Pues este órgano colegiado o este árbitro debe ser imparcial porque va a resolver un conflicto planteado entre las partes y que con ello va a llegar a una resolución que va a tener efecto de cosa juzgada. A esa resolución, a esa sentencia, lo vamos a llamar laudo arbitral. Entonces, el arbitraje es un medio alternativo de solución de conflictos, mediante el cual las partes difieren a árbitros. Cuando hablo de diferir, hablo de que ponen en manos de los árbitros la solución de una controversia relativos a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice para ello, o aquellos en los que no haya disposición expresa de que no se puede ventilar por medios alternativos a la solución de conflictos. Entonces, ¿qué es el árbitro? ¿Qué es el arbitraje? Es un pacto arbitral, un negocio jurídico que implica renuncia a la justicia ordinaria. Fíjense que cuando dos partes que previamente han realizado un compromiso o han pactado que en caso de conflicto, ese conflicto se resuelva por la vía del arbitraje. ¿Con qué fin o cuál es el fin para que ese conflicto se resuelva por la vía del arbitraje y no a través de la justicia ordinaria? Bueno, porque lo que se busca es que se llegue a una solución más expedita, menos onerosa, y pues así entonces las partes lo van a plasmar a través de ¿qué? De una cláusula compromisoria. ¿Y a través de qué van a adquirir? Un compromiso, porque van a pactar que en caso de un conflicto, pues se resuelva a través de el método alternativo a la solución de conflicto llamado arbitraje. Ok. Las clases de arbitraje. Entonces, el arbitraje, como ya lo habíamos señalado, existen unas clases de arbitraje. Está el arbitraje ad hoc o ad hoc, sí, que es conducido directamente por los árbitros. Y está el arbitraje institucional si es administrado por un centro de arbitraje. ¿Qué se va a conseguir con esto? Un laudo arbitral, que es una sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. Y a través de ¿o qué se va a conseguir a través de ese laudo arbitral? Fíjense que la figura del laudo arbitral es equiparable o se equipara a una sentencia.
es una sentencia realmente, porque es una decisión, pero tiene un nombre y su nombre propio es laudo arbitral. En ella, pues, esta se rige o se toma en derecho, en equidad y es técnico. El pacto arbitral. En cuanto a ese pacto arbitral que yo les señalaba que pues cuando las partes convenían que en caso de un conflicto, pues el mismo fuese resuelto a través de la figura del arbitraje, pues allí quedaba así pactado. Y en caso de que previamente no quedase pactado, pues las partes podían así decidirlo. Y pues en caso de que una de las partes, pues, o que eso hubiese quedado decidido a través de lo que llamamos el pacto arbitral, pues a fin de resolver ese conflicto, ¿cómo se haría? Vamos a ver entonces un poco cómo se lleva a cabo o cuál es el procedimiento a seguir dentro del proceso de arbitraje. Entonces, ¿cómo comienza? A través de la presentación de la demanda. Luego de la presentación de la demanda viene una admisión por parte de ¿quién? Del tribunal arbitral. Luego, quien demande, pues tiene derecho entonces la otra parte de contestar a esa demanda, ¿verdad? Contesta esa demanda y luego puede reconvenir en esa demanda. Es decir, que en principio una parte interpone la demanda, luego tiene derecho a contestar la demanda, pero también puede lo que coloquialmente conocemos como contrademandar, que el término jurídico adecuado es reconvención. Entonces, la otra parte pudiera entonces decir no es como está diciendo esta persona. Las cosas no están sucediendo como dice esta persona. Quien incumplió fue esta persona y por lo tanto entonces yo reconvengo en esa demanda. Luego de esto, por supuesto, aquí rige el principio de derecho a la defensa. Fíjense que se presentó una demanda, la otra parte tuvo la oportunidad de contestar esta demanda, pero además también tuvo la parte de interponer una reconvención y entonces corresponde a la otra parte contestar esa reconvención. Luego de ello, fíjense que pasamos a una figura de la cual ya habíamos hablado, que es la conciliación. Se fija una audiencia de conciliación. Como ya lo habíamos visto, la audiencia de conciliación no es obligatoria. La audiencia, obviamente, pero la conciliación es un derecho. Las partes pueden decidir si concilian o no. No puede ser coaccionada la parte a conciliar, no puede ser obligada. Por lo tanto, si la conciliación no es exitosa, porque no puede ser obligada la parte a conciliar, entonces se continúa con el proceso. Si en cambio
la parte concilia o las partes concilian, llegan a un acuerdo, entonces hablamos de una conciliación exitosa que pone fin al proceso arbitral. ¿Qué pasa entonces si la conciliación no es exitosa y continúa entonces el proceso? Bueno, allí entonces en ese proceso arbitral hay una definición de competencias, hay un decreto, hay unas prácticas de pruebas, hay unos alegatos de conclusión. Obviamente, cada parte va a aprobar, va a aprobar. Recordemos que estábamos hablando de que pudiera existir una demanda con una contestación de demanda, pero además una reconvención de la demanda, una contestación de la demanda, y que pues entonces ambas partes van a tener su derecho de pruebas, porque es parte de un principio y un derecho y una garantía que la conocemos como el derecho a la defensa. Y que pues una vez que se practiquen todas estas pruebas, pues las partes que pueden conocer las pruebas de cada uno, al final entonces harán unos alegatos de conclusión para que luego de ello ese árbitro o ese tribunal colegiado pues emita un laudo arbitral. Ese laudo arbitral, ustedes dirán, ajá, y si yo no estoy de acuerdo con ese laudo arbitral, ¿qué puedo hacer? ¿Hay algo que yo pudiera hacer? Entonces, sí, pudiese una de las partes interponer un recurso de anulación. Rosa, ¿quieres plantear algo? No, profesora. Ah, es que tienes el micrófono encendido. Ok. Listo, gracias. Continuamos entonces. Voy, que se me salió la... Ok, vamos a hablar entonces acerca de las características del arbitraje. Como todo método alternativo, pues el arbitraje también va a tener unas características. Las características del arbitraje, como ya lo veníamos señalando, al igual que los otros métodos alternativos a la solución de conflictos, una de estas características es la imparcialidad. Quienes van a decidir no pueden tener ningún tipo de parcialidad o afinidad con alguna de las partes, ya que ello pondría en juego y en tela de juicio la decisión. Además de que pues no sería objetivo al momento de emitir el laudo arbitral, por cuanto pudiera inclinarse en favor o en contra de alguna persona, bien sea porque tenga una amistad o enemistad, porque tenga algún vínculo
de parentesco. Otra de las características y que es común a lo que nosotros veníamos viendo referente al arbitraje, a los otros métodos alternativos a la solución de conflictos, es la confidencialidad. Pues lo que allí se esté ventilando es propio del proceso de arbitraje y pues no puede ser divulgado ni publicado a terceros. Control sobre el procedimiento y flexibilidad. Control sobre el procedimiento porque las partes así lo deciden. Las partes así lo deciden y es flexible en cuanto al tiempo, a los gastos, a quizás deslastrado un poco de tantas formalidades. Especialidad. Bueno, sabemos que no se puede disponer de aquellos asuntos los cuales la ley no los permita y que además, pues, estas personas a quienes van a resolver este conflicto referente a lo que se le está poniendo en conocimiento, pues van a ser árbitros especialistas en ese método alternativo de solución de conflicto. Otro de las características del arbitraje es la celeridad. Y por eso es que en muchos contratos vemos que pues se señala o se deja sentado que pues en caso de incumplimiento o de algún conflicto, pues el mismo se va a dirimir por la vía del arbitraje en razón de que pues es más expedito que lo que pudiera ser la justicia ordinaria, que pues se podría dilatar en el tiempo y pues quedar ilusoria esa pretensión de alguna de las partes. Economía de tiempo y dinero. Sabemos lo oneroso que pudiera ser la justicia ordinaria y que pues a través de la figura del arbitraje vamos a economizar en tiempo y en dinero. En tiempo porque va a ser más expedito y en dinero porque es menos oneroso que llevar un proceso ordinario. El laudo arbitral tiene los mismos efectos legales que la sentencia judicial. Es una sentencia de un tribunal, pero que en este caso lo vamos a llamar tribunal arbitral. La inapelabilidad. Sin embargo, pudiera solicitar la anulidad de esa decisión. Vamos a ver entonces un poco acerca de las diferencias entre la conciliación y el arbitraje. Porque fíjense que dentro del arbitraje nosotros hablamos de lo que viene a ser la figura o dentro del mismo arbitraje, tenemos la figura de la conciliación. Existe una audiencia de conciliación. Sin embargo, no podemos confundir la figura del arbitraje con la figura de la conciliación. La conciliación viene a ser un proceso para resolver problemas en el que una persona, conocido como conciliador, facilita la comunicación entre las partes para llegar a un acuerdo. A diferencia de un juez en el tribunal, el conciliador no impone una decisión, sino que busca un acuerdo para que las partes encuentren una solución que sea aceptable para ambas.
esta figura del conciliador va a facilitar, siempre hablábamos de que pues va a ayudar a que dos personas que pues en medio de un conflicto han perdido esa capacidad de poder comunicarse, en donde quizás los ánimos estén caldeados, en donde pues haya irrespeto, y pues lo que va a hacer es facilitar la comunicación entre las partes para que las partes lleguen a un acuerdo. El arbitraje es un proceso en el que las partes en conflicto acuerdan, eso tiene que estar acordado, dejar su problema en un árbitro. El árbitro escucha ambas partes y toma una decisión que resuelve el conflicto. Fíjense que en la conciliación las partes van a llegar a un acuerdo entre ellas. En el arbitraje no, en el arbitraje es el árbitro quien va a resolver el conflicto y va a tomar una decisión y va a dictar un laudo arbitral. Aunque el proceso es menos formal que un juicio en un tribunal, la decisión tomada es obligatoria. Las partes están obligadas a cumplir con esa decisión. La diferencia entonces radica en la forma en que se llega a una solución final. En la conciliación, las partes en conflicto son las que llegan a un acuerdo con la ayuda del conciliador, mientras que en el arbitraje la resolución o el laudo arbitral es impuesta por el árbitro. Es decir, es el árbitro quien va a decidir. Imagínense como un tribunal ordinario. Cada parte es escuchada, cada parte promueve sus pruebas, pero al final el juez es quien va a decidir. Lo mismo sucede con el arbitraje, solo que es un medio alternativo a la solución de conflicto y que pues es, como ya lo vimos, más expedito, menos oneroso y que pues las partes previamente han acordado que pues en caso de conflicto el mismo sea dirimido a través de la figura del arbitraje. Otra diferencia importante es que en la conciliación las partes no están obligadas a llegar a un acuerdo y pueden retirarse del proceso en cualquier momento. Recuerden que yo siempre les decía, o yo les decía que algo importante de la figura de la conciliación es que se le debe explicar a la persona para que esté clara de que la conciliación no es obligatoria, que a una persona no se le puede coaccionar o no se le puede obligar a que concilie. Y que, y a pesar de que dentro de la figura de la, a pesar de que dentro de la figura del arbitraje existe una audiencia de conciliación y que la parte allí tampoco está obligada a conciliar, la parte aunque se retire y diga no estoy de acuerdo en conciliar, no quiero conciliar, pues el proceso sigue. En el arbitraje, el proceso va a seguir hasta la decisión final, que va a ser obligatoria y que debe ser acatada por ambas partes. Entonces, ya sabiendo lo que es esta figura, ya sabiendo entonces lo que es la figura del arbitraje, vamos entonces a pasar a nuestra práctica para que podamos entonces
atender un poco a lo que o cómo llevar a cabo el árbitro. Voy a dejar en pantalla, lo voy a dejar en pantalla y quiero que pues, lo hagamos con un solo árbitro. Que no sea variado, porque bueno, hayan en conflicto que hayan acordado llevar el proceso, el conflicto, o en caso de conflicto se llevara o ser dirimida a través de la figura de árbitro. Entonces quiero que pues aquí personas voluntariamente puedan entonces ofrecer para realizar nuestra práctica referente al proceso de arbitraje. Fíjense que le estoy dejando en pantalla cómo se va a hacer el proceso de hacer la audiencia de conciliación, hacer la audiencia y luego de con la audiencia unas de las pruebas de la parte y estoy diciendo y esto que es una práctica. Realmente yo no voy a evaluar si el árbitro fue justo, si la decisión fue ajustada, si las pruebas eran idóneas. No es lo que queremos evaluar aquí, sino que podamos realizar una práctica. ¿Quiénes se ofrecen? Pueden ser los mismos que ya han participado, no hay ningún problema. ¿Se durmieron? Bueno, voy a tener que escogerlos yo. A ver. Marjorie. Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Qué quieres hacer o qué quieres ser? ¿Parte o el árbitro? Parte. Ok. Rogelio. Rogelio. Rosa. Está bien, profesora.
Ok, Rosa, ¿qué quiere ser? ¿Árbitro o parte? Ok, Bueno, Rosa es parte y es yo voy a parte. ser el árbitro. ¿Les Está parece? bien. Sí, profesora. Ok, yo voy a ser el árbitro. Entonces, Rosa y Marjorie, pónganse de acuerdo que quieren presentarles ante el tribunal arbitral. Pudiera ser un cobro de bolívares por alguna prestación de servicio. Pero ustedes lo deciden. Mayorí, Dígame. bueno, vamos a hacer la demanda. Bueno, ella me demanda o yo la demando, profesora. Mayorí. Como ustedes quieran. Eso es parte de lo que quiero que me digan. Si quién demanda a quién. Y sería importante que pues haya también una reconvención. Bueno, Rosa demanda, pero Marjorie va a reconvenir. Bueno, yo voy a demandar a Mayorí Ajá. por un servicio, por lo menos sería, como te dice, prestación de servicio. Sí, vamos a hacer algo sencillo porque es simplemente un ejemplo para que puedan visualizar. Ok, entonces, Rosa que va a presentar esta demanda. ¿Qué hace Rosa? Bueno, yo Esta tengo demanda unos ¿dónde? alquileres, tengo una empresa de alquileres de baños Ajá, portátiles, le alquilo a ok, Mayori y en su proyecto se, se roban el baño. ok. Ese baño está valorado en $1,000. Entonces, pero yo no tenía un contrato con ella escrito, solo era verbal. Entonces ahora quiero que Mayori me pague ese bien. No, no, no lo vamos a poner tan difícil. Vamos a señalar Ujú. que tenían un contrato firmado y que en ese contrato, pues estaba estipulado. Fíjense que para eso son estas prácticas, Ok. porque es importante que ustedes sepan que, pues, el arbitraje, pues, para realizar solicitar o interponer una demanda ante un tribunal arbitral, pues las partes deben haber estado de acuerdo y que haya una cláusula en donde así lo señale, que pues en caso de algún conflicto van a dirimir eso ante un tribunal arbitral. Entonces, si usted dice que no tenía un contrato, no, vamos a hacer las cosas como es. Sí tenía un contrato y sí habían señalado que, pues, en caso de conflicto, esto se iba a dirimir ante un tribunal arbitral. O se iba a hacer resolver a través del método alternativo de solución de conflicto, arbitraje. Ok, seguimos. Sí, bueno, pongo la demanda para Mayori para que ella me cancele el baño portátil que fue robado y que nosotros teníamos la cláusula, pues que mientras estaba ese baño en el proyecto de ella era responsable del baño. Ok. Ok, ¿y usted qué hace para solicitar eso? ¿Qué interpone? Bueno, yo pongo la demanda Ok, a Marjorie. usted interpone una demanda en contra de Marjorie. Yo, Exacto. tribunal arbitral, recibo esa demanda. Una vez recibida esa demanda,
yo verifico que pues esa demanda cumpla con los requisitos exigidos para la interposición de esa demanda y que además venga con sus debidos soportes o con sus documentos fundamentales. Si estamos hablando de, pues, hubo un incumplimiento de contrato, el documento fundamental de esa demanda, ¿cuál va a ser? El contrato. El contrato, excelente. Entonces, yo, tribunal, verifico ese escrito de demanda, verifico los documentos o los fundamentos, los documentos fundamentales de esa demanda y admito la demanda. Una vez que yo admito la demanda, procedo ¿a qué? A notificar a Marjorie. Marjorie, estás debidamente notificada de que la ciudadana Rosa interpuso una demanda en tu contra por incumplimiento de contrato. ¿Qué hace Marjorie? Bueno, quedo por notificada. Ahora me tocaría a mí responderle la demanda. Ajá. ¿Qué hace Marjorie? Contesta la demanda y además de contestar la demanda, ¿quisieras reconvenir en esa demanda? Sí, entonces sería ¿cuánto estaría pidiendo la señora Rosa para por el tema de los baños, ¿no? Como pregunta, que ella me habla sobre el tema de hurto. No, pero vamos a señalar aquí un incumplimiento de contrato. Ok. Ajá, entonces la palabra... Que tú tenías que prestar un servicio de los baños portátiles y no lo prestaste. Entonces, Okay. tú vas a contestar esa demanda, y vas a señalar y la vas a demandar a ella porque vas a señalar que ciertamente sí cumpliste con con el proveer los baños portátiles, pero fue ella quien no te pagó. Porque más o menos así son los conflictos que se resuelven a través de la figura del arbitraje. En vista de que ella no me pagó, yo tengo que pedirle un dinero a cambio de eso. Claro, tú vas a... Fíjate, ¿cómo procede aquí? Por eso es que a mí me gusta hacer las prácticas, porque a veces vemos la teoría, pero lo que no se practica o lo que no se logra visualizar cómo se realiza o qué es lo que se hace, pareciera que queda como suspendido en el tiempo y no lo logramos entender. Fíjate, ella presentó una demanda por incumplimiento de contratos, porque tú tenías que proveerle un servicio de baños portátiles. Y ella está señalando que la fecha en que se llevó ese evento donde tú tenías que proveer esos servicios de baños portátiles, no lo proveíste. Y ella está demandando el incumplimiento de ese contrato. Tú vas a contestar esa demanda, pero además vas a reconvenir en la demanda. Cuando hablamos de la reconvención, para que ustedes me puedan entender, el término jurídico es reconvención. Pero para que ustedes me puedan entender, el término coloquial de la reconvención es contrademandar. Es decir, tú me demandaste a mí, pero yo señalo que eso no es así como tú estás diciendo y yo te demando. O sea, yo reconvengo en esa demanda. ¿Por qué? Porque tú dices, yo sí presté el servicio en la fecha acordada, pero ella no me pagó. Y entonces tú reconvienes en esa demanda. Al tú reconvenir en la demanda, entonces le nace
el derecho a Rosa de contestar esa demanda y luego entonces viene el proceso de promover las pruebas. Cada una de ustedes va a promover sus pruebas. Bueno, allí Rosa promoverá sus pruebas donde probará que no cumpliste con lo pactado en ese contrato y que además ella no te puede pagar porque ¿cómo te va a pagar si tú no cumpliste? Y tú a su vez, entonces, probarás que ciertamente sí cumpliste, que esos baños ese día sí estuvieron en ese evento y que no recibiste pago alguno. Y pues luego de esto, entonces, ustedes van a hacerse van a probar y luego de que prueben cada una, al conocer las pruebas de la otra, van a realizar unos alegatos de conclusiones y yo voy a decidir. ¿Me entendieron? Sí, profesora. Ok. Entonces, Rosa demandó. Marjorie contestó. Marjorie reconvino y Rosa contestó a esa reconvención. Y contestó en base a lo que yo acabo de decir. Ahora, ¿qué pruebas tiene Rosa para indicar que Marjorie no cumplió con la prestación del servicio de los baños portátiles? Que nunca los vi en el lugar del evento, nunca vi los baños portátiles. Ajá. Y nunca se me notificó por qué no se había hecho la entrega. Ok. ¿Cómo pudiera usted probar que no habían esos baños portátiles en el evento? Porque nunca recibí un documento donde decía que recibía los baños, ni que yo lo firmé, ni tampoco no vi pues el baño portátil dentro del lugar del evento. Ok, pero ¿cómo lo probaría? En pruebas. ¿Cómo lo probaría? Ajá. ¿Qué pruebas tendría usted para probar que no hubo baños ese día? Una fotografía. Ok. Llevaría una fotografía. Ok. Testigo. Y testigo también. Y Ajá. le solicitaría a Marjorie que me llevara algún documento que yo hubiera firmado o alguien que hubiese firmado que hubieran llegado los baños. Eso lo va a llevar Marjorie. Ok. Entonces usted lo probaría con testigos y con fotografías del día del evento. Ok. Ahora, Marjorie, ¿cómo probaría usted que sí llevó los baños? Bueno, yo llevaría el recibo del servicio que yo tuve que prestar del transporte para poder transportar dichos baños al lugar del evento. Y Excelente. también vista fotográfica porque el evento era demasiado grande, tal vez por eso la señora Rosa no lo pudo observar, que estaban los baños en el lugar donde habíamos acordado. Ok. ¿Y el día que usted entregó los baños, alguien le firmó algo? ¿Hubo un recibido? ¿Tendrá ese recibido? Bueno, tendría que buscarlo, pero cuando llegué al lugar, la señora Rosa no se encontraba en el mismo. Ok, pero bueno, como vamos a hacer la audiencia de conciliación previamente a las pruebas, porque previo a las pruebas vamos a hacer la audiencia de conciliación, pero ya más o menos para que ustedes tuviesen idea de cómo o cómo se va a llevar a cabo esta audiencia de conciliación y qué van a tener ustedes. Fíjense que es bien importante lo que acaba de decir Marjorie, que ella dice, tendría que buscar si tengo ese recibido. Entonces, vamos a hacer la audiencia de conciliación y en esa audiencia de conciliación, Marjorie va a decir, voy a buscar si tengo ese recibido. Y como ellas no van a llegar a un acuerdo, luego de conciliación,
recibir los baños portátiles. Entonces, hacemos la audiencia de conciliación. Recapitulo nuevamente para que lo vuelvan a ver para que lo vuelvan a ver y lo puedan entender. Se presenta el escrito de demanda. Se admite la demanda, se notifica a la parte demandada. La parte demandada va a dar contestación a esa demanda. Si la parte demandada así lo desea y puede probarlo, va a reconvenir en esa demanda, que no es otra cosa que coloquialmente, porque el término jurídico es reconvención, va a contrademandar. Y pues al hacer ella esto, le nace el derecho a la otra parte de contestar esa reconvención. Vamos a hacer entonces, yo voy a fijar, como yo soy el árbitro en este momento, fijo una audiencia de conciliación. Llamo a Rosa, llamo a Marjorie y fijo mi audiencia de conciliación. Y en esta audiencia de conciliación, pues Marjorie me dice, sigue insistiendo en que no llevaron los baños, insistiendo en que Rosa insistía que Marjorie no prestó el servicio, llevó los baños, que no recibió, que no contrató. Y su parte dice que sí cumplió, que sí llevó los baños y que posiblemente tenga un recibido de los baños el día del evento. Profe, no yo tengo una pregunta. Ajá. En ese caso de la compañera Marjorie, que ella no me mantiene el recibido en el momento, posteriormente ella puede aportarlo. ¿O claro, tiene que ser todo el mismo día? No, fíjate. Por eso es que vamos por partes. ¿Ve por qué tenemos que hacer la práctica? Porque hasta el momento de la conciliación no se han promovido las pruebas. Ella pudiera promover las pruebas y en el proceso arbitral es que se van a practicar esas pruebas. Recordemos que la audiencia de conciliación es una audiencia para poner fin al proceso anticipadamente. Si no se llega a una conciliación, es que vamos entonces a seguir con el proceso y es en donde vamos a promover y practicar las pruebas. Y entonces allí es cuando ella va a promover esas pruebas, van a practicar esas pruebas y entonces luego de esto, que ya las pruebas están dentro del proceso, es que se van a realizar unos alegatos y unas conclusiones y es que yo voy a dictar una decisión o un laudo arbitral. ¿Me están captando? ¿Me están entendiendo? Sí, gracias. Claro, porque es que, ¿para qué tenemos esta audiencia de conciliación? Como una fórmula anticipada a la prosecución del proceso. Estamos hablando de un proceso que se llama arbitraje, que dentro de este proceso hay una serie de procedimientos y que dentro de este proceso hay una figura que se llama conciliación, donde yo entonces, árbitro, voy a fungir como un conciliador para que ellas lleguen a un acuerdo entre ellas. Si ellas no llegan a un acuerdo entre ellas, si ellas llegasen a un acuerdo entre ellas, ponemos fin al proceso. Si ellas no llegan a un acuerdo entre ellas, pues allí continúa entonces ese proceso. Y vamos entonces a promover pruebas, a evacuar pruebas, vamos a hacer alegatos de conclusiones y vamos a dictar una decisión.
De acuerdo a como hemos planteado este caso, que siempre les digo, es un caso hipotético, lo estamos haciendo como para que lleguen a ver un poco cómo nunca, quizás ustedes dicen, no, pero es que ese caso tiene como algo, le falta como partecita. Obviamente es un caso reconstruido aquí en clases rapidito como para que puedan visualizarlo. Pero entonces, ¿cuál sería la decisión? Pues si Marjorie logra probar que ciertamente el día del evento ella sí cumplió con la prestación de servicio, entonces se le declarará esa reconvención con lugar a Marjorie. Si Marjorie no logra probar, y ciertamente Rosa es quien logra probar y llevar al convencimiento el árbitro que Marjorie no cumplió con la prestación de servicio, que no cumplió con lo pactado en ese contrato, entonces la decisión será a favor de Rosa. Espero que pues y esa decisión que va a dictar el árbitro, que en este caso pues soy yo, se llama laudo arbitral y tiene un recurso. Pudieran las partes no estar de acuerdo con ese laudo arbitral y pudiera interponer un recurso de anulación. Es inapelable, pero se puede solicitar la nulidad. Bueno, ahí el día de hoy acerca de lo que es la figura la, y busca de forma resolver un conflicto de forma expedita que representa jurisdicción ordinaria. Entonces, que antes del último método de activo de entonces, feliz domingo. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. De nada. Luego, profesor y compañeros, que tengan un feliz domingo. Gracias, igual. Hasta luego.